Bueno, lo que nos convoca hoy es hablar sobre un tema, pues dijéramos dentro de esta pandemia, ese tema general de salud pública se nos convierte, ¿no?, en una necesidad de abordar varios como subtemas que se desprenden de uno general, que es el COVID-19. Entonces, siguiendo con esta serie de videocharlas, videocapacitaciones, el tema que nos convoca hoy es signos, síntomas y forma de transmisión. Y el objetivo de esta videocharla es conocer, identificar y evaluar el riesgo de exposición frente al COVID. ¿Listo? Entonces, la persona que nos acompaña el día de hoy, quien será la encargada de dar esta videocharla, es Juan Guillermo Devia. Él es ingeniero profesional en seguridad y salud en el trabajo y hace parte del equipo de SEINCO Gestión Integral. Entonces, por favor, tengamos los micrófonos en silencio, ¿de acuerdo? Y al final, si les parece, hacemos una serie de preguntas. Les quiero pedir un gran favor. A medida que Juan Guillermo avance en la charla, me ayudan, por favor, con el registro de asistencia, el nombre de ustedes y el correo electrónico. ¿Listo? Por favor, ayúdenme con eso. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Toda tuya la sala. Bienvenido. Me hizo el favor de presentarme. Soy Juan Guillermo Villa Méndez, ingeniero en seguridad y salud para el trabajo, y hago parte pues del maravilloso equipo de SEINCO. Y pues la idea de hoy es, como lo dice la capacitación, tocar todos esos temas referentes a los signos, síntomas y la forma en que esta pandemia se ha podido expandir. Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿sí?, para empezar con el tema de la capacitación. Me colaboran diciendo si ya pueden ver en pantalla el... Ahí la vemos, Juan Guillermo. Listo, de acuerdo. Entonces, principalmente vamos a tocar aquí el tema de qué es el coronavirus, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que los coronavirus no es un tema que se haya visto de un día para otro, sino es algo que se ha visto de tiempo atrás, ¿sí? Se dice que los coronavirus son síntomas, virus que generan el tema relacionados a la gripe, ¿sí? Son las denominadas gripas, por decirlo así, ¿sí? Estos son infecciones respiratorias agudas denominadas IRA, pero el coronavirus anteriormente no era algo que se conociera como un virus letal, como se puede decir hoy en día, ¿sí? Sino son virus que se han podido llevar simultáneamente pues, con la convivencia humana, pero que no han representado un riesgo para nosotros en nuestro diario vivir, a diferencia del COVID-19, que hoy en día sí ya lleva miles de muertos, afectando principalmente a las personas de la tercera edad, ¿sí? No quiere decir que no nos afecte a nosotros que como jóvenes, ¿sí? Yo me considero todavía joven porque tengo 30 años, pero pues se ha visto que también nos afecta a nosotros y también es letal para personas que tienen alguna connotación médica, problemas del corazón, problemas del azúcar, diabetes, entre otras denominadas enfermedades que de por sí no nos permiten a nosotros estar óptimamente sanos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas condolencias de salud, pues llega este virus y nos ataca aún todavía peor. Entonces, la forma de transmisión, nosotros somos el principal vehículo de este virus, ¿sí? Nosotros somos como el carrito, nosotros lo transportamos de un lado para el otro, ¿sí? Y él decide dónde bajarse cuando nosotros estornudamos, tosemos, hablamos, ¿sí? Hay gente que dice de pronto que por qué al hablar, ¿sí? Esto hace referencia a que de pronto, no sé, pues ha pasado que hay personas con las que uno habla y esas personas de una u otra manera pues botan pequeñas goticas de saliva, ¿sí? De pronto no es porque lo quieran hacer, sino por alguna complejidad en su boca y eso pasa, ¿sí? El virus se propaga
por contacto con otra persona que esté infectada por el virus, ¿sí? Entonces, al estornudar, al toser, estas partículas se transportan mediante esa saliva mientras nuestras gotículas son expelidas por nuestra nariz, por nuestra boca al hablar y no duran mucho tiempo en el aire. Tengamos en cuenta que el virus por sí solo no se transporta en el aire. Si se transportara por sí solo, ya todo el mundo estaría infectado. ¿Pero qué lo utiliza? Básicamente nuestra saliva para transportarse de un lado al otro. Como nuestra saliva o esas pequeñas gotículas son demasiado pesadas, no dura mucho en el aire, ¿sí? Y dependiendo de qué tan fuerte estornude la persona, pues así mismo también será su capacidad de expandirse. Tengamos que tener en cuenta que hay personas que uno las ve estornudar y se tapan apenas la nariz y suena como un pequeño sonido. Como hay personas que estornudan demasiado fuerte y las escuchan en toda la casa. ¿Sí? Si ustedes, no sé, si pueden pensar en ello, cuando ustedes estornudan, hay personas que estornudan, y ustedes mismos pueden ver cómo esa proyección de esas partículas, ¿sí? Se desplaza por el aire. Y no es algo que se mantenga sin el aire, sino usted mismo puede ir viendo cómo esas gotículas van descendiendo lentamente. Por eso es esencial el tema de cuando dicen que lo primero que hay que desinfectar son los zapatos. ¿Sí? Porque como esas gotículas caen en el piso y este virus puede vivir cierto tiempo en el piso, en ciertas áreas, que ahora más adelante lo vemos, entonces el virus puede de una u otra manera llegarse a pegar en nuestro zapato, lo transportamos a la casa y pues de pronto uno se agacha al piso o algo y lo toca con las manos y ahí tuvimos nuestro contacto. Por nuestras manos al entrar en contacto con otros objetos o otras superficies. Ahorita más adelante vamos a ver cuánto dura el virus dependiendo de ciertas superficies, ¿sí? ¿Cuánto puede durar en estas superficies? Entonces, cuando alguna persona estornudó, habló o respiró y salieron ese tipo de gotículas y nosotros no nos dimos cuenta, y de pronto en el transporte público, en la misma casa, en la calle, al mercar, ¿sí? Al ir a coger algún objeto, algún alimento, ¿sí? Alguna cosa, y ese virus está ahí, pues nosotros inconscientemente lo cogemos, ¿sí? Y uno no es perceptivo de cuándo le rasca uno un ojo, cuándo le rasca uno la nariz, se lleva las manos a la boca, a la cara, se restriega el ojo, ¿sí? Y estas cavidades que tienen contacto directo, ¿sí? Para nosotros, que son los ojos, la nariz y la boca, pues son el medio en que el virus entra y empieza a interactuar con nuestro cuerpo. Entonces les voy a mostrar un pequeño video que hace referencia al tema del contagio con el coronavirus. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Entonces, si nos damos cuenta en el video, él mismo nos da una pequeña retroalimentación de lo que les acabo de decir. Tengamos en cuenta que nosotros al estornudar o al hacer estos movimientos que nos indica el video, esparcimos cientos y cientos de partículas que pueden llevar ese virus y que eso no implica que se vaya a contagiar una sola persona, pueden contagiarse cientos, decenas de personas, digamos en el transporte público. ¿Cuántas personas utilizan el transporte público hoy en día? ¿Sí? Digamos, teniendo en cuenta que hay solo ciertos sectores que están trabajando y que se supone que es el 35% de la flota a nivel de colectivos, buses y el sitio, eso está funcionando, ¿sí? Entonces, así uno diga que solo está utilizando el 35% de esa capacidad automotora y que están trabajando solo ciertos sectores, uno visualiza que los alimentadores, los SIPs, los Transmilenios van llenos, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que hay personas muy acuciosas con su uso de su tapabocas, de su careta, pero como hay personas que no colaboran en absolutamente nada, ¿sí? Y no sabemos si esa persona que no colabora absolutamente nada puede tener ese virus.
Yo les doy un ejemplo, pues es algo pues como personal, pero digamos, tenemos un abuelito que tiene, pues, dio positivo para este tema y no colabora, ¿sí? Es una persona de 70 años, no colabora con su aislamiento, no colabora con su tapabocas, de estar moviéndose de un lado al otro. Entonces, sí, digamos, si tenemos una persona así en casa, imagínese que esta persona, no sé, por alguna u otra razón, se escape, salga a la calle, salga a hacer alguna diligencia, alguna vuelta y pueda contagiar a miles de personas. Por eso es importante mantener nuestras barreras de seguridad. Permanencia del virus. Entonces, diversos estudios, esta es una información sacada de la OMS, diversos estudios han demostrado que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies como el plástico y el acero inoxidable, ¿sí? Menos de 4 horas en superficies de cobre, menos de 24 horas en superficies de cartón y papel. Tengamos en cuenta, hay algo, digamos, en el tema de la ropa, todavía no hay algo, no hay un estudio que se haya hecho en todo lo que he visto, todo lo que he consultado, que nos diga cuánto dura el virus en la ropa. Sí, entonces por eso es fundamental y por eso nos dicen que cuando nosotros salimos a la calle a hacer alguna diligencia y duramos demasiado tiempo por fuera, lo esencial es llegar, quitarse esa ropa y de una lavarla. ¿Por qué? Porque pues no sabemos cuánto tiempo dura ese virus en la ropa. ¿Qué nos aconseja, digamos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Que esta ropa sea lavada con agua tibia, ¿sí? Con agua caliente, de tal manera que la soportemos, la soporten nuestras manos y que la dejemos secar al ambiente, ¿sí? Con los detergentes y los jabones normales que utilizamos para el lavado de la ropa. Otra recomendación de la OMS. Si aquí, ahí ustedes verán ese objeto, esa pulserita en cobre, ¿sí? La puse no tanto por lo que fuera en cobre, sino por lo que simboliza en sí. El tema de utilizar artilugios como anillos, relojes, cadenas, estas pulseras, que pueden ser un medio para que el virus se mantenga vivo y interactúe con nosotros. ¿Por qué? Porque pues uno ve y todo esto es acero, cobre, metal, ¿sí? Puede ser plata, pero aún así el virus, ustedes saben que, como lo menciona ahí, plástico y aceros inoxidables y otros tipos de metales, puede el virus durar cierto tiempo, ¿sí? Veámoslo, 72 horas. En las superficies de cobre, como esas manillitas y todo eso, 4 horas. Entonces, imagínese usted 4 horas con ese virus ahí en su muñeca y que de una u otra forma usted se le olvidó y se acomodó la manillita, ya estando en su casa, se acomodó la manillita y adyacente a eso se acomodó la mallita y se rascó la nariz. Ahí tuvo contacto con el virus. Por eso es importante ese tema. Lo mismo el tema pues con el reloj. En las superficies de cartón y papel. Por eso a nosotros nos dicen, y hay una recomendación, que cuando vayamos a mercar o a hacer algo, llevemos el dinero exactamente fijo, contado con lo que vamos a comprar. El dinero es un papel, ¿sí? Puede que el de nosotros llegamos a la casa y uno, no sé, lo desinfecta con alcohol o algo y lo pone a secar y se desinfectó el billete. Y salimos a la calle con ese billete y pagamos, pero nos dan vueltas y nosotros no sabemos por dónde pudo haber robado ese billete, quién tuvo contacto con él, cuántas personas, si las personas que lo tuvieron sanas o no, o están contagiadas con el virus, ¿sí? Como es que esa es una de las recomendaciones. El tema del cartón, cuando llegan pedidos o algo a la casa, alguna encomienda, eh, uno puede ver fácilmente que estas personas, cuando entregan el objeto, algunos de ellos no tienen barreras de seguridad, excepto del tapabocas, por digamos, no tienen guantes ni nada por el estilo. Le entregan a usted en la caja como si nada, ¿sí? Lo ideal para mí sería que cuando entreguen esa caja, ese artilugio, lo desinfectaran, ¿sí? Con alcohol o que ellos tuvieran algo, o que por lo menos le digan a uno, hey, mire, le entrego esa caja, le recomiendo que la desinfecte pues, con los implementos que usted tenga en su casa para que lo haga, porque pues no sabemos por dónde pudo haber robado esa caja. ¿Sí? Entonces, digamos que son como unas de las recomendaciones que se pueden dar y que se pueden presentar
frente a este tema. Con el plástico y el acero, si vemos que este virus puede durar 3 días sobreviviendo ahí, pues lo esencial es limpiar todo este tipo de superficies, ¿sí? A diario, ¿sí? No sé, podría uno exagerar decir que por lo menos 2 veces en el día, si tenemos de pronto gente que de pronto entra a la casa, ¿sí? No sé, algún familiar que vino y entró por alguna necesidad, ¿sí? No sabemos ese familiar por dónde pudo haber andado, pero entonces familiar, pues de pronto hará pena, pero es preferible pasar por la pena y no tener que pasar por enfermo y luego de pasar enfermo ir a parar a un hospital. ¿Sí? Entonces es recomendable el aseo permanente, ¿sí? A todas estas superficies de nuestro hogar para pues evitar. Y aparte de evitar el coronavirus, es esencial para la vida normal de nosotros, para nuestra vida diaria, ¿sí? Mantener un estado óptimo en nuestras condiciones de salud y en el entorno en el que nos movemos. ¿Sí? Entre más limpio esté nuestro hogar, pues más limpios vamos a estar nosotros y exentos de adquirir cualquier otra enfermedad que esté en el ambiente. Signos y síntomas. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad hospitalaria. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay algunas personas que son asintomáticas. ¿Qué se sabe de estas personas que son asintomáticas? Relativamente poco. Relativamente poco. De todo lo que estuve leyendo, la verdad es que todavía es un tema que está en estudio, ¿sí? El tema que mayor fuerza tiene ahorita en este estudio es mirar si esas personas asintomáticas pueden o no contagiar a otra persona porque es algo que todavía no se sabe, ¿sí? No sabemos si esta persona que es asintomática o no pueda infectar a otra persona. Está el tema del por qué hay personas que se recuperan fácilmente, digamos, en casa, ¿sí? Ese es un tema que también está en estudio. Podría decirse que es el tema ¿qué? De nuestra inmunidad, ¿sí? Contra ese virus, digamos que la forma en que nuestro sistema inmunológico ataca ese virus y se defiende bien, ¿sí? El cuerpo humano es tan perfecto que el de cada uno es muy diferente al de los demás, ¿sí? Y no nos parecemos, puede que físicamente nos parezcamos, pero nuestro ADN, nuestra composición fisiológica tiene ciertas características que son muy diferentes a las de cualquier otro humano y por eso asimismo el virus ataca de una u otra manera nuestro organismo y nos vemos afectadas de diferentes maneras. Sí, por eso el tema de los síntomas, que para algunos es leves, para algunos es moderado y para otros es gravísimo. Vuelvo y les doy el mismo caso del abuelito, ¿sí? Que es el del abuelito terco que no utiliza los elementos ni cumple con el aislamiento, pero pues él tiene un hijo, ¿sí? Ese hijo está grave, está muy grave, está en cuidados intensivos, tiene 50 años, pero él es un señor de 70 años, pongámosle 70, 80 años, pero no ha presentado nada, además pues de la tos, ¿sí? No ha presentado ni siquiera fiebre, de pronto un poco así el tema del malestar, del cansancio, pero de ahí no ha pasado, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo muy habilidoso para el tema de que algunas personas los ataca, reaccionan al virus de una manera muy desfavorable, como otras personas que son síntomas muy leves y no presentan mayor riesgo para ellos. Entonces, los síntomas más habituales son los siguientes. La fiebre superior a los 37,5 grados por más de 3 días. Sí, este ya es un signo de alerta para que continuemos con una fiebre de 37,5 grados o 38 grados en adelante, pues ya es un signo de alerta y debemos ir al hospital o si no es al hospital, pues a nuestra EPS comunicarnos para que vengan y nos hagan la prueba. Está el tema de la tos, las secreciones nasales, el malestar general y la dificultad para respirar en algunos pacientes. ¿Sí? Eso, volvemos al tema. El virus interactúa con nuestro cuerpo de diferentes maneras. ¿Sí? Nosotros reaccionamos a ese virus de diferentes maneras y podemos presentar algunos pues, de estos síntomas. Y adicional, pues el tema del malestar general.
Otros signos y síntomas que son muy poco comunes, eso es algo que también está en estudio, porque tengamos en cuenta que hay, volvamos al tema, hay personas que reaccionan de manera muy diferente al virus. Entonces, molestias y dolores, dolores de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolores de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto. ¿Por qué se da esto? Volvemos al tema, es un tema que todavía está en estudio, ¿sí? Porque, no sé, o sea, eh, el virus ataca de tantas maneras nuestro organismo eh, que es difícil saber cómo puede interactuar. Entonces, les voy a dar el mismo ejemplo que les he venido dando de la persona ahora que está en cuidados intensivos. ¿Qué nos decía el médico a nosotros? ¿Qué día? Bueno, al familiar que fue a recibir esa información. Lo único que él tiene afectado son sus pulmones, ¿sí? Por el tema del virus, pues, se lo están controlando. Sin embargo, desde que ningún otro órgano se ve afectado, no hay problema. Se hacen diferentes estudios, si de pronto puede que sea diabético, ¿sí? Todo ese tipo de cosas y no pasa nada. Pero cuando hay personas que tienen una connotación médica, ¿sí? El ejemplo ahí, digamos, si son diabéticos, ¿sí? Pueden reaccionar de una manera muy diferente. Eh, Allá mismo nos comentaba el familiar que en efecto habían personas que de una u otra manera se alcanzaban a ver allá y presentaban eh, mm, ciertas connotaciones en su piel, ¿sí? Preguntó por qué y pues dijeron que era una reacción contraria, ¿sí? Adyacente al tema del coronavirus. Sí, por eso hay síntomas que son muy raros, sí, son poco comunes, pero que aún así se pueden presentar en los seres humanos. Otros síntomas y síntomas más graves ya son la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, el dolor o la presión en el pecho y la incapacidad para hablar o moverse. ¿Sí? Ya cuando nos vemos en este tipo de condiciones, ya pasamos de ser de nuestro hogar, ¿sí? De pronto ser tratados en nuestro hogar, a un tema de cuidados intensivos. Es complejo este tema, porque pues en efecto hay personas que en verdad, por lo que ya hemos podido averiguar y saber, pierden totalmente su capacidad pulmonar por sí solos para poder respirar por sí solos y tienen que ser conectados a estos ventiladores, ¿sí? Ya si eso no funciona, pues ¿qué hay que hacer? La intubación, que es uno de los procesos que se utilizan para este tema, cuando ya el tema de es tan grave. Y hay otra maniobra que es el tema de algo llamado traqueostomía, ¿sí? Que es otro tipo de, ya es algo más invasivo, más quirúrgico, que ayuda a este tipo de pacientes para que ellos puedan respirar aún mejor, ¿sí? La OMS estima que 1 de cada 5 personas que contraen el COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades respiratorias, que 1 de cada 20 personas necesita un tratamiento de cuidados intensivos y alrededor del 80% de las personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Entonces, volvemos al tema de que hay personas, de que como lo vemos según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de nosotros nos podemos recuperar sencillamente en casa, siempre y cuando mantengamos los cuidados necesarios. Tengamos en cuenta los 5 primeros pacientes que dieron positivos en Colombia para COVID-19, que fue esta muchacha de 19 años que llegó de Italia y otras 2 personas que llegaron procedentes de España. Los otros dos no me acuerdo de dónde llegaron, pero ¿qué decía esta información? Estas personas fueron acuciosas, ¿sí? Fueron juiciosas con el tema de guardar su aislamiento y en efectivamente demostró que eh, teniendo ese reposo, teniendo ese reposo, eh, podían fácilmente recuperarse en su casa, ¿sí? Sin necesidad de estar tomando, pues, algún medicamento, nada, ¿sí? Porque, pues, hay que tener en cuenta
la Organización Mundial de la Salud también nos indica que no debemos automedicarnos. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que reaccionan al virus y no reaccionan de manera favorable, sino al contrario, de manera desfavorable, ¿sí? Y puede que el virus se vuelva un poco más agresivo con nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese aislamiento para estas 5 personas demostraba ser esencial, óptimo, ¿sí? Los ayuda en su recuperación, eh, sencillamente solo guardando su reposo, estando en casa, ¿sí? Tranquilos. Eh, ¿Qué más podemos saber nosotros aquí de este tema del coronavirus? Tengamos en cuenta, tengamos, tengamos en cuenta que esto es algo que va a durar mucho tiempo, ¿sí? No es algo que va a ser de hoy, de un día para otro, que tal vez se acabe el aislamiento ahora el 25 de mayo y probablemente puede que se extienda, probablemente pueda que no, aunque básicamente teniendo en cuenta que casi que no sé, diría yo que el 60% de las actividades económicas se han reactivado, ¿sí? Por no decir tal vez un poco más de ese porcentaje, casi que todo el mundo está por fuera. ¿Sí? Tengamos en cuenta que hay gente que no cumple con su aislamiento. Eh, Nomás ayer, pongamos un ejemplo, uno haciendo mercado, ve parejitas, ve la parejita con su hijo, mercando, ¿sí? Entonces ahí ya no es una sola persona que puede estar en peligro de contagiarse, sino ya son 3, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, yo como padre no haría ese tipo de cuestiones porque sencillo, si un hijo de nosotros se llega a contagiar, llega a presentar esos síntomas, si son leves, bueno, uno los puede manejar en la casa, pero si no, si esos síntomas llegan a ser severos, ¿sí? Que le falte el aire, la fiebre mayor a los 38 grados durante varios días, hay que tener en cuenta que él va a ser llevado a aislamiento en un hospital y ya va a estar solo, ¿sí? Hay que tener en cuenta un pequeño de 6, 7 años, solo allá en una habitación sin conocer a nadie, es complejo, ¿sí? Por eso hay que acatar mucho las recomendaciones que se les está dando en estos momentos, ¿sí? Lean, instruyanse, pero lean e instruyanse con las páginas certificadas, no con todo lo que nos llega por Facebook, por Instagram, ¿sí? Esas cadenas de WhatsApp con relación a los síntomas, a la forma de automedicarnos. Eh, no sé, ayer me preguntaba una persona que si era verdad que uno se podía contagiar por el teléfono. Pues es una pregunta ilógica, porque uno cómo va a contagiarse o sea, solo por hablar por celular. Pero son cosas que me dicen, no, pues que yo leí eso en una canal que me llegó de WhatsApp, ¿sí? Entonces, esa es la falta de desinformación, ¿sí? Por eso CEINCO trabaja para ustedes con el tema de fomentar los hábitos saludables, eh, estar indagando casi que de manera diaria y en todo momento sobre toda la información que va saliendo con relación al tema del coronavirus, nuevos síntomas, nuevos signos, con el tema que les hablaba ahora de las personas asintomáticas, de cómo reaccionan estas personas, por qué reaccionan de esa manera, qué podemos hacer nosotros frente a esas personas, los cuidados que debemos tener frente a ellos. Sí, nosotros indagamos todo el tiempo para brindarles a ustedes la información más concisa y precisa referente a estos temas, para que no se expanda el nivel de desinformación, ¿sí? Hoy en día hemos preparado protocolos, un protocolo de planeación, ¿sí? De plan de información para que ustedes estén totalmente informados, ¿sí? Nosotros somos los investigadores y tenemos un canal de comunicación en cada empresa que es el que estamos utilizando con ustedes para que la información básicamente les llegue de primera mano y en tiempo real, ¿sí? Basándonos en el Ministerio de Salud y Protección Social, en la OMS, ¿sí? Y todas
estas páginas que ellos nos están brindando a nosotros para que nosotros nos informemos de manera correcta. Igual ustedes también pueden consultar esas páginas, averiguar, tener en cuenta que no nos dejemos guiar por todo lo que nos dicen, sino leamos nosotros a conciencia, saquemos un tiempo en las noches, en las tardes, en su hora de descanso, en cualquier momento, para indagar estas páginas y ver cómo está la situación. ¿Sí? Les quiero regalar aquí una frase para recordar. Esto hace parte pues como nuestro final, ¿sí? O sea, nuestro tema es básico, es puntual, ¿sí? Sobre los signos, sobre los síntomas, sobre la forma en que nos contagiamos nosotros, la forma en que debemos actuar para hacer aseo en nuestras casas, ¿sí? Sonríe en los momentos malos, sonríe en los momentos malos, porque en los buenos lo hace todo el mundo, ¿sí? En estos momentos de angustia, ¿sí? Porque eso es la realidad es esa, es la angustia al sentir que de pronto estamos casi que encarcelados en nuestra casa, de pronto las personas que no pueden trabajar, no pueden llevar un beneficio económico a su casa, de pronto puede que no nos pase a nosotros porque gracias a Dios, pues hoy vemos que hay 40 personas aquí conectadas, ¿sí? Incluyéndome. Eso puede decir que somos 40 familias que gracias a Dios tenemos cómo llevar un pan a nuestra casa, por decirlo así, pero vivimos de pronto contiguos a personas que no pueden hacer esto. Quiero darles una recomendación importante con el tema de nuestra bioseguridad, con el tema de cuando estamos por fuera de casa y llegamos. Yo lo hago particularmente así. Cuando salgo de casa por varias horas, que al llegar lo primero que hago es, básicamente me visto ahí en la puerta de mi casa, al quitarme la ropa, la volteo todo al revés, ¿sí? Para que, para que el exterior de la ropa no tenga contacto con nada de las superficies internas de la casa. Obviamente desinfecto mis zapatos, los dejamos a un lado, tenemos ahí como una cajita y es esencial para ese tema, ¿sí? Para el tema de la desinfección. De ahí que tener en cuenta que el virus puede sobrevivir demasiado tiempo, hasta 72 horas, en ciertas superficies, ¿sí? También hay que tener mucho en cuenta el tema de la humedad y otros factores, el clima, para que el virus pueda soportarse sobre el ambiente, ¿sí? Es importante, entonces, como les comentaba, ese tema de yo llego a mi casa, volteo toda la ropa al revés y así tal cual, la subo hasta la terraza y de una vez en agua y jabón para lavarla posteriormente. Bueno, me gustaría ahora escucharlos a ustedes. ¿Qué información tienen para compartirnos? Me gustaría escuchar sus inquietudes, ¿sí? Saber qué preguntas tienen para que nosotros las podamos resolver desde nuestro conocimiento. Es bien sabido que no nos las sabemos todas y todo el día está saliendo información nueva y para eso trabaja CENCO, para llenarse de toda esta información y podérselas tener a ustedes de primera mano. Pero siempre surgen dudas a lo largo de este camino y la idea es que nosotros se las podamos resolver de la manera más coherente y más concisa y respetuosamente posible. Listo, familia, los escuchamos. Gracias, Juan Guillermo, por tus conocimientos, por tu profesionalismo, por todo lo que los datos, dijéramos, tips que nos das ahí en cuanto a signos, síntomas, etcétera. Esto hace parte del proceso del sistema de gestión que estamos articulando con este módulo que hemos llamado COVID-19. ¿Listo? Entonces, veo que hay 26 personas que han escrito en el chat y 40 participantes. De pronto hubo personas que ingresaron en el transcurso de la videocharla y no tomaron la instrucción que di al principio. Los que no se han registrado, por favor, en el chat, les agradezco, escriban su nombre completo y el correo electrónico. ¿De acuerdo? Con eso llevamos el registro de asistencia de esta videocharla. Eso para las personas que no lo han hecho.
Bueno, todos suyos los micrófonos están abiertos. Estamos atentos a aclarar cualquier duda, cualquier inquietud. Por favor, ¿quién se anima a preguntar algo, alguna duda que tenga, algún comentario? Antes de que pronto alguien nos hable, don Andrés tiene conocimiento de esto porque les hablaba de esos, les daba esos ejemplos, porque es un tema familiar mío, propio, ¿sí? El tema más conciso es porque estos familiares que se han visto afectados son trabajadores de abastos, ¿sí? De pronto no debería decir el nombre, pero pues es un, o sea, para mí es importante decirlos porque eh, es algo que me está pasando a mí y a mi familia, es un momento complicado, ¿sí? Por esa persona que está todavía en cuidados intensivos, hoy en día lleva 18 días, ¿sí? Ha demostrado una mejoría, gracias a Dios, pero pues sin embargo, esto nos da a nosotros una información de primera mano de cómo ha reaccionado este familiar de nosotros al virus y lo que, digamos, uno escucha de otros pacientes, ¿sí? Cómo reaccionan. El tema de este paciente que se veía al fondo con como esos tipos de ampollas en su piel, en su cuerpo, y uno, bueno, y el paciente que no, es una reacción contraria al virus, ¿sí? Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, es complicado, ¿sí? Ver un paciente en ese estado es complejo. Ver que este paciente contagió a otras dos personas más de su familia sin querer queriendo, ¿sí? Y es algo que hasta que uno no lo vive, uno no es consciente de hasta dónde puede llegar ese virus. Como les digo, la persona que está en cuidados intensivos, en teoría es una persona sana de 50 años, pero reaccionó mal al virus y hoy en día está en cuidados intensivos, vuelvo y le repito, lleva 19 días ahí. ¿Y qué recomendaciones? Por eso daba ese tipo de recomendaciones. Y entre esas toqué el tema de las pulseras, anillos y todo este tema, porque cuando fue uno de nuestros familiares a recibir información, el médico que lo atendió, lo primero que le dijo fue eso. Hágame un favor, retírese su anillo, su reloj, y le explicó el por qué estos elementos pueden ser vitales para que el virus pueda proliferarse, pueda propagarse sin que nosotros nos demos cuenta. Quería dejarles esa pequeña enseñanza, pues esa pequeña anécdota familiar, pero pues considero que estas anécdotas es como uno más aprende de Así las es. situaciones y más hoy en día del coronavirus, que es algo que pues no es mortal a un 100%, pero pues ha demostrado que, como vemos, ha matado a miles y miles de personas en el mundo. Bueno, gracias Juan Guillermo por los comentarios. ¿Alguna inquietud de alguien en la sala? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Algún conocimiento Sí, extra, algo que hayan leído que de pronto nosotros no Que hayamos haya- comentado aquí? Porque como les comento, no las sabemos todas, pero pues es esencial retroalimentarnos para nosotros tener ese punto de información de parte de ustedes y de pronto tienen alguna inquietud que nosotros podamos averiguar y resolverles la duda. Tienes la palabra, José Alberto. gracias. Buenos días. Tengo las siguientes preguntas, a ver si nos podemos entre todos apoyar. Primero, ¿cuál es la gran diferencia entre una gripa fuerte de las que hemos estado acostumbrados y el COVID-19? Bueno, tengamos en cuenta, digamos, el tema de las gripas fuertes que nos dan a nosotros, están acompañados de algunos síntomas muy similares al tema del COVID, ¿sí? Eh, la mucosidad, la tos, los estornudos, las fiebres altas, los escalofríos, ¿sí? Digamos el tema de los escalofríos o ese tema de que uno siente esa sensación de calor y frío al mismo tiempo es algo que todavía de pronto no lo hemos visto con el tema del COVID-19, ¿sí? Vemos que el COVID-19 tiene síntomas muy precisos, ¿sí? Como el tema de la fiebre, la tos y el desaliento, ¿sí? Digamos que esa puede ser una de las diferencias que puede haber. Digamos, el tema de las gripas fuertes presentan en nosotros un malestar general, por decirlo así. Pero esas gripas fuertes todavía no he escuchado que alguna gripa esas fuertes nos lleve a nosotros a la falta digamos, a la falta de oxígeno, ¿sí? Que no nos permita respirar,
que se nos hundan las costillas, que se nos infle la parte posterior de la espalda, ¿sí? Digamos que esa puede ser un tema, a menos de que ya sea una gripa mal cuidada y esa gripa mal cuidada pueda terminar en una neumonía y pues ya presenta síntomas muy similares. ¿Sí? Digamos que esta puede ser una de las diferencias entre una gripa fuerte y lo que es ahora el COVID-19. No sé, Con don Andrés, si respecto, tiene alguna sí, opinión diferente. una pregunta es que con respecto a esto, a veces existen esos medicamentos antigripales, ¿en este momento no se deben utilizar o se pueden utilizar? ¿Cuál es la sugerencia? No hay ¿Qué nos que... dice la Organización Mundial de la Salud? Que no nos automediquemos. Según la Organización Mundial de la Salud dice que no nos automediquemos. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que pueden volver al virus agresivo. Y les doy el caso de mi familiar, el que está internado. Él fue a un médico normal por una gripa fuerte y el médico que hizo darle ibuprofeno. 2 días después se presentó el tema de tener que llevarlo a hospitalización y el médico nos comentaba que esa automedicación, esa medicación que le dio el médico, lo que hizo en él fue acelerarle, fue que el virus se volviera más potente, ¿sí? Más agresivo y por eso pues terminó en la condición que está ahora. Por eso pues digamos digamos no, es la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, que no nos automediquemos, que tratemos de llevar el virus con calma. Vuelvo y les doy el ejemplo de las primeras 5 personas que se recuperaron, porque pues lo leí, lo consulté, verifiqué si era verdad o no, y en efecto pues fue el resultado que arrojó. Que esas 5 personas, estando simplemente en su casa, acatando las medidas de aislamiento, ¿sí? Sin ninguna medicación, a excepción del tema para controlar la fiebre, ¿sí? Del medicamento para controlar la fiebre si les llegaba a dar. De resto, lo esencial sería no automedicarnos. Ya, yo lo digo es porque pues si esos, digamos, todo lo que conocemos que es de libre venta, en cualquier tienda se consigue, pues deberían retirarlo. El gobierno no ha dicho nada al respecto, ¿no? Bueno, la siguiente es una duda que tengo es, ¿qué han dicho hasta el momento de lo que son las comidas preparadas fuera de casa? O sea, los restaurantes, los domicilios, ¿qué se sabe sobre esto? ¿Se puede consumir? ¿Cuál es la sugerencia? En ese momento, ¿cómo está el tema? Don Andrés, yo la verdad desconozco eso, no he consultado muy poco sobre ese tema, entonces no podría darle una respuesta asertiva. No sé, don Andrés, si... No, el protocolo de bioseguridad que salió para pues, gente que hace domicilios, no alcanzan a entrar restaurantes ahí, eso no está legislado al respecto. O sea, no hay Sí, yo no nada de digo, información sobre eso ni legislación. no, yo no digo no tanto, digamos, al domicilio como tal, porque pues a la larga No, ellos al llevan restaurante. su caja, pero yo digo es la alimentación, los alimentos como tal preparados. Sí, no ha salido legislación al respecto. Al menos que Ok. yo conozca, no ha salido. Bueno, y la última duda que me surge hoy es, pues uno mira en el Corona App la cantidad de, digamos, de personas que hay enfermas, recuperadas. En ese momento, ¿cuál es la ocupación de UCI en Bogotá o en Colombia? ¿Esa información dónde se consigue? Esa información está en la Secretaría en la Alcaldía de Bogotá, en la Secretaría de Gobierno. Ahí llevan todas las estadísticas. No sé cómo está la capacidad de UCIs Don a Andrés, este fin de qué semana. pena respondo eso. Esta mañana, pues uno debe ser muy acucioso viendo noticias y precisamente esta mañana salía el tema de la preocupación a nivel nacional porque ya vamos en una capacidad del 70% en la ocupación de las UCIs. Ok. Muchas gracias, porque el tema que cuando sacan una estadística de hay tantas personas, digamos, infectadas, esa estadística es personas que han sido detectadas y están en su casa o personas que ya se encuentran en el... Ahí no se diferencia, ¿cierto? No entendí la pregunta, José, Sí, perdóname. ¿la puedes repetir, por favor, José Alberto? Por ejemplo, si uno mira el Corona APPA hoy, ¿sí? Dice que hay 635 nuevos casos hoy, ¿cierto?
La pregunta que uno se hace es, bueno, esos 635 a hoy, nuevos casos, ¿cómo se están manejando? ¿Son personas que están en su casa o están hospitalizadas? Ah, bueno, ok. Digamos que cuando sale ese resultado diario, es como su merced dice, ahí no lo especifican todavía, solo dan el resultado general de la cantidad de personas que se contagiaron, digamos, al día de ayer, ¿sí? Y es la información que sale para el día de hoy. Pero ahí todavía, digamos que no se discrimina qué tantas personas están en cuidados intensivos, qué tantas personas fueron a dar al hospital y qué tantas personas se están recuperando en casa. Lo que sí muestran en la página de la Secretaría de Salud y Protección Social es el tema de cuántas personas del total de todos los contagiados que hay a la fecha, cuántos están en UCI y cuántos están recuperándose en casa. Lo que habría que verificar es qué tan cierta es la información, porque si vemos hoy que estamos en el 70% de la capacidad de las UCIs y que posiblemente esto pueda aumentar porque pues, era lo que comentaban esta mañana en noticias. ¿Sí? Entonces sí habría que, como hay que estar consultando la página de manera diaria, pues ese tema, Ok, ¿sí? bueno, Como para uno gracias. estar un poco Eran más las al tanto dudas que de tenía esa hoy. información. Gracias, José Alberto, por sus inquietudes y espero las hayamos podido resolver de manera concreta y correcta. Hola, buenos ¿Alguien más? días. Buenos días. Hazme un favor, yo quisiera saber, ahorita pues todo el mundo está vendiendo tapabocas y toda esta cuestión. ¿Uno cómo sabe que si el tapabocas que uno compre, si sea el adecuado en cuanto a material y eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque eh, haciendo referencia al material, es verdad, uno ve mucho tapaboca que venden en la calle. Digamos, yo vi un TikTok, porque eso fue lo que vi, un TikTok de una persona que cogía varios tapabocas y cogía un spray, ¿sí? De alcohol y lo paraba y empezaba a dispararles con el alcohol. Ahí es el tema de que lo esencial son los tapabocas que uno puede comprar en una droguería, ¿sí? Porque no sabemos los que en la calle en qué material están hechos, el forro, ¿sí? Además que uno puede decir que un tapabocas de 1.000 pesos tal vez no crea mucha protección, mientras que uno miraba el ejemplo que mostraba aquel señor, ¿sí? Muchos de esos tapabocas que se vendían en la calle, la barrera del spray superaba ¿sí? Como la tela del tapabocas. Entonces uno decía, ¿qué fiabilidad puede tener uno de un tapabocas de esos? Cuando él mostraba obviamente el tapabocas quirúrgico, ¿sí? El que uno conoce como quirúrgico que ven en las droguerías, en el momento no pasaba ninguna espora, ninguna barrera de ese tapabocas. Y obviamente hacía otros ejemplos con el N95, con el de la válvula, ¿sí? Entonces digamos que esa podría ser desde mi experiencia, desde lo que he visto, esa podría ser una connotación como para saber si es esencial comprar o no esos tapabocas en la calle. No ¿Qué sé si de es, pronto don Andrés tenga algún qué es, conocimiento técnico referente al material. qué es lo que en qué se ha insistido por parte del gobierno? Que el tapabocas tenga tres connotaciones, tres características. La primera es, como decía Juan Guillermo, que sea de material quirúrgico. La segunda, que nos cubra desde el tabique hasta la parte de abajo del mentón. Y la tercera, que tenga tres capas. Entonces dijéramos, si cumple con esos tres ítems, es un tapabocas que podemos usar. Lo importante es comprender que si lo vamos a comprar desechable, la duración, ¿cierto? Esa duración del tapabocas se mide en horas. Cuando la gente dice te dura 15 días, 20 días, 2 días, no es información correcta, porque el tapabocas se mira es en horas de uso. Entonces, uno desechable, por ejemplo, suele durar alrededor de 5 a 8 horas, ¿sí? En promedio. Entonces, ¿quién determina o certifica esa información? La ficha técnica. Por eso es importante, en una droguería no nos van a dar ficha técnica, ¿de acuerdo? O sea,
no, tú no compras un tapabocas y te dicen mire la ficha técnica y mire el registro INVIMA, que sería lo ideal. Pero como están esas tres características que uno, dijéramos, a simple vista las puede reconocer, sí es importante tenerlas. Que tenga las tres capas, material quirúrgico y que nos cubra desde el tabique hasta la parte de abajo del mentón. Kelly, ya con eso tendrías ahí un buen tapabocas y estarlo obviamente cambiando, ¿no? No es el mismo desechable por toda la semana o por varios días de uso, porque eso ya se convierte en una fuente, pues obviamente de albergar más bacterias y otros virus, etcétera. ¿Qué otra pregunta hay? Yo quisiera aprovechar la charla para hacer una pregunta en el tema práctico. Digamos, yo vivo en un conjunto cerrado, ¿cierto? Cuando a una persona se da positivo, digamos, de una casa, ¿qué sucede a partir de ahí con las personas de la casa y con el conjunto o el edificio? ¿Qué está sucediendo en este momento? Eso en este momento se maneja, eso se articula con la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud y obviamente la EPS de la persona. ¿En qué se ha insistido mucho? Como este COVID, dijéramos, su tasa de letalidad no es alta, ¿de acuerdo? En Colombia, de hecho, es muy bajita, está en el 3,69% la tasa de letalidad, es decir, personas, casos totales, ¿cierto?, de personas contagiadas versus los fallecidos. Tenemos una tasa de letalidad del 3,69. Entonces, ¿en qué se ha insistido mucho? Como es una enfermedad que ataca, dijéramos, el sistema respiratorio, ¿cierto? Es una enfermedad respiratoria, sus síntomas suelen confundirse con una gripa normal. ¿Qué es lo que pasa? O en qué se ha insistido mejor. Cuando una persona presenta esta sintomatología, si te vuelves un momentico, Juan Guillermo, por favor, a la diapositiva donde están los síntomas y los signos, porfa, te agradezco. Cuando una persona presenta esta sintomatología por 1, 2 o más de 3 días, lo que debe hacer es llamar a su EPS o al 192, que es el número que estableció el Ministerio de Salud. Ahí a usted le hacen una serie de preguntas o a la persona le hacen una serie de preguntas como un tamizaje telefónico, si cabe el término, si se me permite el término, y con base en esas respuestas que dé la persona a ese tamizaje, ya es el Estado el que determina si esa persona va a un aislamiento, si esa casa entra en cuarentena, o sea, ellos ya empiezan en un seguimiento especial. Ese es el proceso que se está haciendo en este momento. ¿Por qué lo están manejando así? Porque como hay cuadros gripales, ¿cierto? Hay cuadros respiratorios e insisto, se confunden con este tema del COVID. Si todos empezáramos a acudir a las unidades de urgencias, por ejemplo, de los diferentes hospitales para ser atendidos por EPS, pues claramente el sistema literalmente colapsaría. Entonces, lo que se hace es eso, se hace un llamado al Ministerio de Salud a través de la línea 192 o el 123. Bueno, el 123 vive bastante congestionado, entonces por eso sugiero más el 192. Y obviamente en la Corona App, que es la aplicación que estableció el ministerio, ahí la idea es que como ciudadanos estemos registrando los síntomas que tengamos al respecto. Entonces, ¿qué se hace ahí? Simplemente se responde el tamizaje. Si esa persona dio positivo, por ejemplo, la aíslan, o sea, la hospitalizan, hacen todo el proceso de transporte de esa persona y esa casa entra en un aislamiento y en un seguimiento constante por parte de las autoridades. Y ellos mismos determinan si entran en cuarentena, o ya les dan casos específicos, pero una generalidad como tal, podríamos decir es esa. Ok, gracias. Sí, es que a raíz de que Juan habló del tema del familiar de Abastos y como él lo vivió y lo conoce, quería, pues, si de pronto podía compartir esa información. ¿Qué pasó con su familiar, con la familia de su familiar y el sitio donde él estaba, ¿no? Ok, Era lo que quería entonces, como conocer. Era un positivo real, no es una sospecha, es un positivo real que está hospitalizado. volviendo, tocando ese tema, a partir de que mi familiar dio positivo, había una sola persona que presentaba como algo así similar a los síntomas, que fue la primera a la que se le hizo ese examen, ¿sí? Al resto de la familia no se lo hicieron, esperando hasta que el familiar que estaba en UCI le saliera la prueba. La prueba se demoró más o menos 7 días en salir. Digamos que ahí sí vi alguna falencia en el tema de cómo están manejando ese tipo de casos, porque hasta que no salió el tema de él como positivo, no le hicieron los exámenes al resto de la familia, ¿sí?
al resto de las personas que viven en esa casa, que más o menos son 12 personas, ¿sí? A excepción de la mamá de él, ¿sí? Porque pues presentaba síntomas. Y es más, el resultado de ella salió a los 3 días, mientras que él salió a los 7, 8 días. Y después de eso fue que vinieron a hacerle la prueba a todo el resto de las familias. Entonces, ¿qué se decretó ahí? La cuarentena para toda la casa en sí, el aislamiento de cada uno en sus apartamentos y obviamente general de no poder salir a la calle. ¿Sí? Además que eso presenta algunas connotaciones a nivel externo, ¿sí? Que la gente no se acerca a la casa, no pase por ahí, sí, son varias cosas, pero digamos que para responder tu pregunta, se decretó esa cuarentena a nivel general en esa casa que hoy en día todavía está, ¿sí? Hasta ayer vinieron a hacerle otra vez la prueba a la primera persona que se le hizo, ¿sí? Y hay que esperar que pasen que terminen de pasar los 15 días para que vengan a hacerle nuevamente la prueba a las demás personas que se les hizo la prueba, que de por sí salieron negativos, solo esas 2 personas salieron positivos y pues obviamente se les detectó su aislamiento, pero sin embargo les comentaron a ellos que era mejor terminar su cuarentena, sus 14 días aislados, aunque hubiera salido negativa la prueba y que se las volverían a hacer, porque pues no saben si puede que vuelva o de pronto todavía no den para que, sí, para que den positivo y es mejor que mantengan todavía su cuarentena hasta que pasen los 14 días, vuelvan a hacer la prueba y verifiquen su estado de salud. Bueno, muchas gracias por la información. Listo, Juan Guillermo. Entonces, ya estamos terminando este espacio. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dieron. Termino con unos daticos. Decía la alcaldesa Claudia López hace 1 o 2 semanas, tal vez, que todos debíamos estar o actuar mejor, ¿cierto? Como si tuviésemos el virus, como si estuviésemos contagiados. Por eso se insiste tanto en el uso del tapabocas, el lavado de las manos, que es la mejor arma para derrotar este virus, ¿cierto? Lavarse las manos cada 2 horas. El distanciamiento de los 2 metros cuando salimos a sitios públicos, etcétera. Y desde ese lugar yo quiero compartir unas cifras que nos da aquí la aplicación del Corona App. Esto es hace 13 minutos. En Colombia en este momento hay 15.574 casos confirmados, de los cuales 574 personas, pues lamentablemente, fallecieron. Eso nos da una tasa de letalidad de 3.69% y llevando a una tasa de recuperación de 24.9%. Es decir, tenemos una tasa de letalidad más bajita comparado con el mundo, ¿de acuerdo? Con los datos del mundo. Revisaba yo ayer unas estadísticas acá del DANE y decían ellos que en Colombia el año pasado, entre enero y septiembre, fallecieron 11.709 personas por enfermedades crónicas respiratorias. Es decir, es un número mucho más elevado de muertes lo que presentó enfermedades crónicas respiratorias en 2019, en el periodo de tiempo de enero a septiembre. Es decir, en 9 meses por cuadros respiratorios fallecieron en el país 11.709 personas. Por el COVID, dijéramos, en este momento hay 574 personas fallecidas en a lo sumo casi 2 meses. ¿Qué quiero decir con eso? Esto no es de generar alarma, esto no se trata de generar pánico, es un tema que llegó para quedarse. El tapabocas, si ustedes miran, ya se convirtió en una prenda de vestir. Entonces, yo creo que hay que empezar a diseñar tapabocas con diseños, que tengan muñequitos. Bueno, eso vino para quedarse, es lo que les quiero comentar. Entonces, desde ese lugar, esta situación no es ni mala ni es buena, simplemente nos permite tener como un panorama general. Yo siempre insisto en algo y es agradecer lo que uno tiene. Las empresas a las que representamos, en las que estamos laborando, mire que han mantenido, dijéramos, el tema de la ocupación de empleo, la ocupación laboral. Hay otras empresas que no han contado con esa fortuna y hay muchas personas que han perdido el empleo en este tiempo. Entonces, esto nos lleva a concluir algo y es, si a mí me da coronavirus, ¿me voy a morir? No, no. En la charla Juan Guillermo hablaba de 5 personas que se contagian, solamente una cae en el nivel de grave, ¿de acuerdo?
Entonces, desde ese lugar simplemente es cuidarnos, acatar las instrucciones, los protocolos de bioseguridad y siempre estar actuando como si estuviésemos contagiados, ¿no? Ahí me uno un poquito al discurso de Claudia López y actuemos desde ese lugar. Entonces, acatemos las instrucciones, sigámoslas, cuidémonos a nosotros y a nuestra familia. ¿Listo? Juan Guillermo, te agradezco muchísimo el tiempo, la información. Espero que tu familiar pues se recupere lo más pronto posible. Y a todos un muy buen día, muchos éxitos, muchas bendiciones, que les rindan en sus tareas y en un momento les estaremos enviando pues las preguntitas de esta presentación para que nos ayuden por favor respondiéndolas. A todos me encantó verlos, muchísimas gracias, un feliz día, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme y que tengan un feliz día. Gracias, José. A todos buen día, bendiciones, chao.